Hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Yo soy Pilar y aquí estamos con Michael y Brian, que vamos a hablar en realidad no es un tema, sino vamos a responder muchas preguntas que nos han dejado. Eso, tenemos bastantes cositas, ¿no? Sí, tenemos varias preguntas Sí, que hemos este, recolectado de este las redes tema está bien sociales, de nuestros interesante. grupos, de nuestros amigos y sobre todo de la comunidad de Hola Finance. Así Entonces, es, así es. Sí, no, hoy vamos a tener un episodio bien interesante. Tenemos varias preguntas que hemos recolectado de los últimos, ¿cuántas semanas van ya? Ya llevamos 5 o 6 semanas. 7, esta es nuestra 7. 7 semanas. Y en el transcurso de las semanas, pues muchos de ustedes nos han hecho preguntitas que quieren que profundicemos de pronto un poquito más. Y eso es lo que vamos a estar hoy tocando un poco. Vamos a estar tocando un poquito de todas esas preguntas y bueno, ojalá que les guste. Y bueno, es interesante que la razón por la que estamos haciendo el Q&A o la sesión de preguntas y respuestas es porque mucha gente nos ha venido con comentarios, con aclaraciones. Así que muchachos, síganos mandando sus preguntas, cualquier cosa que no entiendan. De esa manera igualmente nos ayudan a ir enfocando el podcast en cosas que sean relevantes para ustedes. Así que bueno, bueno, Exacto. así. arranquemos con ese listado de preguntas que tenemos. Bueno, entonces vamos a manejar la dinámica. Yo hago las preguntas y bueno, ustedes son los expertos y nos dejarán saber sus opiniones de cada una de estas preguntas. Entonces, Excelente. empecemos. La primera pregunta es sobre la aplicación que hablamos en uno de los capítulos de Ahorrando en Australia y es sobre Race. La pregunta es, diferencia entre simplemente tomar los centavos adicionales de mis compras y la opción de inversión. Sí, muy buena pregunta. Si se acuerdan cuando tocamos ese episodio, hablamos un poquito, esta es una aplicación que se pueden descargar en su celular que se llama Race. Y esa aplicación les permite, por cada vez que vayan y compren algo, si sea un café, ellos les redondean esa compra arriba al dólar más cercano. Y esa diferencia ustedes la pueden utilizar para ahorrar o para invertir. Entonces, digamos que yo voy y me compro un café que cuesta 4,50, $4.50. La misma aplicación no me va a cobrar 4,50, sino que ellos me van a cobrar 5, ¿verdad? Ellos me quitan de mi tarjeta $5. 4,50 lo pagan al vendedor del café y los 50 centavos adicionales lo van a colocar una cuenta de ahorro a mi nombre, ¿verdad? Dentro de la aplicación. Ahora, tú tienes dos opciones. Una opción es o dejas ese dinero ahí simplemente como un ahorro o tú le dices a la aplicación, en la misma aplicación tú le puedes decir ahórramelo inmediatamente. Y esa es en realidad la ventaja. La ventaja es que tú estás siempre ahorrando e invirtiendo, así sean 50 centavos. Y ahí es cuando viene el concepto de interés compuesto, ¿no? Que te va a crecer ese dinero un poquito más rápido. Ok, Correcto, perfecto. Vamos con correcto. la segunda pregunta. Es sobre el capítulo de tarjetas de crédito. Em, ¿Qué tarjetas de crédito recomienda más con la mejor tarifa anual? Bueno, esa pregunta se vuelve un poco relativa, pero vamos a generalizarla. Si nos vamos a enfocar en alguien que no quiera tener una mensualidad o un annual fee, hay tarjetas o hay bancos como Bankwest, de hecho Commonwealth también tiene tarjetas en las que no te cobran annual fee. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que si tú te vas por una tarjeta que no tiene annual fee, usualmente la cantidad de puntos que te va a dar inicialmente es muy bajita o algunas veces nula. Y de la forma como nosotros hemos venido enfocando o enfocamos el episodio de Credit Cards es para tratar de maximizarlas para generar puntos para viajar o para hacer compras, ¿verdad? Ahora, si me Exacto. preguntan de manera personal, ¿yo cuál elegiría? Yo me enfocaría por una tarjeta que me maximice los puntos y que esa relación entre annual fee y puntos sea lo mejor posible. En este momento, una de las mejores tarjetas que yo he visto que tienen esa relación es la de Westpac, que tiene ese link con Qantas, que nos está dando 90.000 puntos y 30.000 puntos al final del primer año, si mal no recuerdo, y el annual fee son $295.
Exacto. Em, Y esa es una buena comparación que tú hiciste ahí, Brian, porque como tú dices, ahí en ese caso, en ese ejemplo, el costo son 200 algo anuales, pero esos 90.000 puntos tienen un valor en el mercado prácticamente de $3.500. Tú estás gastando de 200, pero tienes una ganancia, ¿verdad? De más de $3.000 en puntos. exacto, exactamente. Hay otras Y, tarjetas y también bueno, que yo he utilizado, eh, Brian, como la del Commonwealth Bank, creo que ahora se llama Combank Ultimate Awards. Está ahora creo que está con cero fees y está dando 70.000 puntos. Hay una de NAP también que está, creo que el fee son 195 y está dando 70.000 puntos. Y está, La de sí, NAP la de NAP tiene uno buenísimo que te dan hasta 100.000 puntos, pero es con Velocity, que en el episodio hablamos que, bueno, de sí. pronto los beneficios entre Velocity y Qantas, preferimos Qantas. Sí, Y sí. No, y NAP tiene otra también que da 120.000 puntos, pero esa sí cuesta 420. Entonces ahí lo que tú decías un Correcto. poquito de pronto, listo. ¿Cuánto me cuesta, pero cuántos puntos me está dando, verdad? Esa relación es muy importante. Y otro punto más Nosotros tenemos una página, Brian, que se la podemos enviar luego, la podemos colocar en Instagram y les muestra todas las tarjetas actualmente y les va a mostrar los puntos y los compara con el costo anual. Entonces, esa ¿cuál página usas creo que tú? la pueden ¿Points Hack? utilizar. ¿Cómo? ¿Cuál usas tú? ¿Points Hack? No, yo utilizo una que es de Quantas precisamente que se llama Card and Banking. Quantas. Ah, ok, Creo ok, que la listo. mantiene Quantas. Sí. Les podríamos enviar los dos links porque sí, yo tengo otra también que se llama Points Hack y también es buenísima para hacer esos comparativos. Sí. Quería añadir algo a la tarjeta de crédito que tú hablaste del Commonwealth, el Ultimate Awards, que es la tarjeta que yo uso. Esa tarjeta es, además de los beneficios que ya hemos hablado, esa tarjeta viene con la opción, o no con la opción, viene con el feature de que ustedes pueden hacer compras en el extranjero sin necesidad de que les cobren ese international fee o transaction fee. Así que es Sí. buenísimo si ustedes me han Bueno, seguido. hay otra cosita que a mí me han preguntado mucho también que es lo de la sala VIP. ¿Cuál de las tarjetas en estos momentos está dando acceso a la sala VIP? Hay dos cositas con eso. Hay una que es muchas tarjetas dan acceso a la sala VIP, pero te dan unas entradas limitadas. Pueden ser, usualmente son dos entradas al año a salas VIP, ¿verdad? Pero sí hay tarjetas Correcto. también que te da acceso ilimitado a la sala VIP. Ahora, ¿cuál conozco yo que te da acceso ilimitado por todo un año? La de HSBC. La de HSBC, yo la he sacado, te da acceso ilimitado por todo un año a salas VIP, pero como les comentaba, hay muchas otras como la de ANZ, la de Citi, la de Westpac, la de St. George, Amex. Amex son Amex. buenísimas para Sí, eso, para alguien que esté buscando unlimited access to launches. American Express son buenísimas. American Express para límite, pero las otras que yo estaba mencionando te dan dos accesos anuales. La de Qantas también te dan dos entradas anuales a la sala VIP, complementarias Exacto. con la tarjeta. Sí. Exacto, exacto. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. Y esto lo Dale, de mencionamos una. en nuestro episodio de cómo me preparo para invertir. Ok. Bueno, A entonces, ver. ¿cuál sería la mejor estrategia para salir de deudas? La mejor estrategia para salir de deudas, pues pagarlas. Bueno, pero cómo las pagamos, ¿no? Bueno, eso es planeación. En mi opinión, todo el mundo tiene sus teorías diferentes. En mi caso, pues yo pienso que sentarse, hacer una planeación buena de, bueno, cuánto dinero me está entrando, cuáles son mis deudas y lo más importante, cuáles son mis costos de esa deuda, que es lo que te dice el interés. Entonces, ¿qué haría yo? Salgo primero, bueno, dos cositas que me gustaría hacer. La primera es consolidar la deuda. ¿Por qué? Porque psicológicamente al tú consolidar la deuda, en vez de tener cuatro, las colocas todas juntas y tienes una, psicológicamente te ayuda un poco, ¿verdad? A mantenerte motivado. Y lo segundo es
tratar de reducir ese interés lo más posible. Tú puedes llamar al banco, tú le puedes, es más, yo trabajaba con el Commonwealth Bank, con el Commonwealth Bank, y en el Commonwealth Bank hay un departamento que te atiende. Cuando tú los llamas, se llama hardship. No sé cómo traducirlo en el español, pero ese departamento, cuando tú lo llamas, tú le dices, tú les preguntas, hágame el favor, Commonwealth Bank, me pasa con el departamento de hardship. Y cuando tú hablas con ellos, tú le dices, mire, yo no tengo dinero para pagar mi deuda, eh, ayúdeme. Y en ese departamento ellos te tratan de ayudar, te dan una mejor tasa, a veces hasta te condonan parte de la deuda también, porque ellos prefieren recuperar así sea $1 que perder $100, ¿verdad? Entonces, esa otra cuestión que pueden hacer también es tratar de reducir ese interés con el banco, hablando con el banco directamente. Y de esa forma van a poder salir de esa deuda mucho más rápido. No sé si Brian de Muchachos, pronto tengan en tenga un cuenta que tipcito. sí, sí, sí. Un comentario que quería hacer con base en lo que estabas diciendo es que eh, ese hardship del que está hablando Michael, eh, hay que saber usarlo, ¿no? Úsenlo cuando en verdad lo necesitan porque todo eso queda registrado en el sistema de los bancos, ¿no? Eh, Otro comentario que quería hacer con eso que dijiste es, tú decías consolidar las deudas, ¿cierto? Dependiendo del volumen y dependiendo del tipo de deuda, a veces es un poco complejo consolidar todas las deudas, ¿verdad? Entonces, en el caso, si alguien se está preguntando, ok, yo no puedo consolidar la deuda, ¿qué haría? Como decía Michael, enfóquese primero en la deuda que esté generándole mayor interés, que esté generándole mayor gasto a esa deuda, ¿verdad? Eh, y y crear estrategias si ustedes están solos, si ustedes están en pareja, de pronto buscar otros bancos que estén generando mejores intereses también, tarjetas de crédito, como les mencionamos, si tienen deudas, que creo que una muy buena parte de la comunidad tiene deudas en tarjetas de crédito, vean de pronto qué bancos están dispuestos a comprarles la cartera, darles unos meses interest free y les da un tiempo para jugar con ese income que les está ingresando sin necesidad de pagar intereses. Eso. ¿Qué Ok, otra preguntita tenemos, Pili? bueno, esta es sobre si podemos regalar un ejemplo de inversión en Comsec Pocket. En Comsec Pocket Bueno, hay un videíto que nosotros ya montamos, ya lo colocamos en nuestra página de Instagram. Ahí está, ahí explicamos en detalle cómo funciona la aplicación, pero podemos hacer otro videíto, no sé usted qué piensa, podemos hacer otro videíto y mostramos con dinero real cómo de pronto hacer la inversión. sí, exacto. Excelente, Pero claro que sí. de todas maneras, muchachos, sí, vayan y miren el video y si tienen preguntas, déjenoslas, coméntenos en el video, con eso las podemos responder más rápidamente también. A final de este mes voy a hacer una nueva inversión en ETF. Podemos hacer un live mostrando cómo lo voy a hacer. Eso, entrando Perfecto, todos los millones, perfecto. Pili. Ujú. Bueno, es la idea que todos Bueno, aprendamos. exacto. Bueno, vamos ¿Qué con más otra tenemos por pregunta. ahí, Pili? ¿Cuándo es buen momento para invertir? ¿Cuándo es Bueno, buen momento para hay invertir? un, Ya, hay una regla, hay un, sobre todo en propiedades. No sé si han escuchado ese dicho que dice, ¿cuándo compro propiedades? Ayer. Era ayer. O sea, exactamente. para invertir es ahora, ¿no? Pero si de pronto la pregunta viene un poquito de, bueno, ¿hay algún momento específico que es buen momento para comprar? Hay varias cositas. Depende mucho, en mi caso, cuando tú estás invirtiendo a largo plazo, el momento preciso para comprar, digamos que no hace mucha diferencia porque estamos haciendo inversiones, ¿verdad? 20, 30 años, entonces no va a cambiar mucho ese retorno. Pero a mí me gusta de pronto invertir cuando yo siento que de pronto en el corto plazo tenga una ganancia un poquito más rápida. Y eso usualmente pasa cuando los mercados están cayendo. Entonces, si los mercados, sobre todo si estamos invirtiendo en acciones, a mí me gusta invertir cada vez que el mercado cae, mete un poquito. Si es en cripto también, cada vez que el mercado cae un poquito, a mí me gusta meterlo un poquito. Pero esa es mi estrategia. Pero como les digo, en realidad en el largo plazo no me va a cambiar mucho la ganancia porque yo estoy invirtiendo, ¿verdad? A 10, a 20, a 30 años ya a un periodo un periodo un poco más largo, ¿no? Entonces, no sé, A Brian, si de eso, pronto él tiene una estrategia diferente.
Sí, bueno, dos cosas ahí también. La primera que al dicho que tú estabas diciendo, que el dicho dice, cuando le preguntan a uno cuál era el mejor momento para invertir, era ayer. ¿Y cuál es el segundo momento mejor para invertir? Ahora mismo, ¿verdad? Porque definitivamente el momento adecuado es empezar inmediatamente, empezar a poner esos wheels, a esas ruedas a moverse, como sería el dicho en inglés también. Lo otro es, con ese comentario que hiciste, que de pronto tú inviertes cuando el mercado cae, mucha gente debe estar pensando, pero ¿cuándo sé cuándo es el momento adecuado cuando el mercado cae? Precisamente por eso nosotros les mencionamos en un episodio anterior la estrategia donde se crea una estrategia donde se invierte periódicamente, independientemente en qué punto encuentra el mercado. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo en el largo plazo y como estaba mencionando Michael, al final del día en el largo plazo, esas pequeñas fluctuaciones, cuando estamos hablando de 10, 15 años, no afectan tanto nuestro portafolio de mercado. Así que invertir ahora e invertir periódicamente para una persona que no tenga mucho conocimiento. Ya les dimos unos ETFs para que desde nuestra perspectiva y como nosotros lo hemos hecho en nuestra experiencia, es la forma más fácil de invertir. Desde mi experiencia, especialmente VOO. Si alguien me pregunta cómo podría empezar a invertir, desde mi experiencia, inversiones periódicas, inversión en VOO y ustedes pueden elegir el monto que quieran, 50, $100 cada semana, cada 2 semanas. Ahí lo otro que se deriva de esa preguntita de pronto que ya sí es más técnica es, listo, invertir en cualquier momento, pero ¿dónde invertir? Bueno, ya ahí sí requiere un poquito más de estudio. Si estás pensando invierto en Australia, en Colombia, en Estados Unidos, pues requiere un poquito más de investigación para saber cada mercado, la situación política, la situación económica, ¿verdad? Ya requiere un poquito más de conocimiento, pero el tiempo como tal es ya, exacto, hay que empezar lo más pronto posible. Bueno, ya escucharon, así que Correcto. para mañana es tarde. ¿Con cuánto dinero me recomiendan iniciar? Bueno, creo que yo ahí algo mencioné de esa pregunta en responder la pregunta anterior. Miren, ustedes pueden empezar con 50, 100, $200, lo que sea. Desde mi experiencia, lo importante es ser constantes, porque ustedes van a empezar a ver el beneficio sobre el long term. Así que no es tanto el monto, sino es empezar a invertir inmediatamente y hacerlo periódicamente. De nuevo, eso es Sí. desde mi experiencia y lo que me ha Y, funcionado. y muchas aplicaciones en estos momentos, porque hay una mentalidad que de pronto la gente cree que necesita un dinero grande para poder empezar a invertir, pero en estos momentos todas las aplicaciones que nosotros hemos mencionado los van a dejar invertir con un monto mínimo, pequeño. Todas las inversiones, todas las aplicaciones que mencionamos de acciones, de ETF, 20, 30, $50, lo que tengas, ellas te van a dejar poder invertir, porque cuando la comisión que ellos usualmente toman, pues lógicamente ellos tienen que ganar algo para facilitarte la transacción, son, son comisiones en porcentaje, entonces es un porcentaje muy pequeño, te cobran unos cuantos dólares, no es mucho, entonces no se preocupen por que tengan que tener una cantidad de dinero muy grande. Importante Otro volver la comentario. inversión un hábito. Exacto. Exacto, un comentario más ahí antes de que movamos a la siguiente pregunta y es que, como decía Michael, muchas aplicaciones permiten invertir con poco dinero. Ahora, muchos de ustedes dirán, oigan, pero quiero invertir en Apple, quiero invertir en Amazon y la cantidad de dinero que puedo invertir periódicamente no me alcanza a cubrir ni siquiera una acción. Hay aplicaciones, de nuevo, que les permiten hacer esas compras fraccionadas, donde ustedes pueden comprar cierta cantidad de dinero, más no tienen que comprar la acción. Exacto, sí, así Y Toro es. es una de esas, a propósito que se las mencionamos también. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una pregunta, mi favorita. A ver, ¿quién me ayuda aquí? A ver, ¿Cómo organizar Lili, finanzas en pareja? mejor dicho, cualquiera Ese de los tres complicado. está muy capacitado. Muchachos, acá tenemos una pequeña piedrita en el zapato porque lastimosamente ninguno de los tres tiene pareja actualmente. Pero hemos tenido, ¿no? Entonces de pronto podemos mencionar algo del tema. Para mí la clave en el tema de finanzas en pareja es la comunicación y asegurarse que las metas estén alineadas, hablar con la otra persona que quiere, que entiendan entre los dos cuáles son los riesgos y cuáles son los miedos
que la otra persona tiene hacia la parte financiera, porque muchas personas de pronto por falta de educación o de pronto por mucha educación no actúan. Entonces, es comunicarse entre las dos personas, cuáles son los miedos, trabajar en esos miedos, averiguar el por qué tengo este temor, resolverlo y empezar a generar una estrategia. Algo de todo lo que hemos hablado acá les puede empezar a dar una idea de pronto de una de una estrategia con base en nuestra experiencia. Pero básicamente es comunicación y afrontar esos miedos que usualmente se afianzan un poco más cuando es entre dos personas. Y yo creo también que en realidad, bueno, es una ventaja que estén en pareja porque se pueden especializar de pronto, ¿no? Yo voy a especializarme en hacer un poquito más de investigación en acciones y tú te especializas de pronto a hacer investigación un poquito más de los ETF, de cuál vamos a comprar. Y lo que es muy chévere es que todas las aplicaciones nuevamente que hemos mencionado los dejan usualmente tener cuentas en comunes, digamos las cuentas de los bancos, tú puedes tener una cuenta en común con tu pareja, las tarjetas de crédito, tú puedes sacar una tarjeta de crédito, la misma tarjeta de crédito con tu pareja y y el consumo de las dos personas va a la misma tarjeta, entonces acumulan esas millas un poquito más rápido. Y las aplicaciones para comprar acciones y toda esa cuestión también la pueden hacer de una forma compartida, que los dos tengan acceso a la misma aplicación y les permita, bueno, aprender y hacer las inversiones y los dos pueden ir monitoreando cómo van esas inversiones al mismo tiempo. Bueno, no, yo pienso que como todo, trabajar en equipo es fundamental, como decía Brian, la comunicación. Y tal vez no tengamos una aplicación para recomendar ahorrar en pareja, pero sí para encontrar pareja, ¿qué tal que se vayan a Tinder? A ver qué tal. Miren que, o sea, un comentario pequeño. Mucha gente, muchos de mis amigos cercanos han venido consiguiendo pareja a través de estos dating apps. Así que uno nunca sabe. Yo la verdad nunca he date nadie por dating apps. Pero anyway, quería mencionarles otro comentario ahí con el tema de las parejas, si no nos desviamos. Eh, y es que, muchachos, en pareja, obviamente, ese progreso es mucho más rápido. Ya les hemos hablado del interés compuesto, ¿no? Entre más inviertan en este momento, esos ingresos se van a reflejar mucho más rápido. Esos, perdón, ese profit, sí, ese profit se va a ver reflejado mucho más rápido. Así que, como decía Michael, estar en pareja es muchísimo mejor en términos de financieros también. Y, por ejemplo, si, bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de propiedad, pero si ustedes están en el proceso o quieren comprar propiedad, y si han averiguado o no han averiguado, para los que han averiguado se han dado cuenta que comprar en pareja es mucho más fácil porque aumenta su borrowing capacity también, ¿verdad? Entonces trae otro tipo de beneficios. Pero bueno, más adelante cubriré un poco más con el tema de propiedad. Bueno, Lili, vámonos ¿qué un más poco más tenemos? profundos. Vámonos más profundos y esta pregunta es, ¿cuál es la relación entre la tasa de desempleo con la tasa de interés del RBA y la demanda del mercado? Bueno, Vamos a esa es dejarle esa una, pregunta al sí, experto del RBA. esa pregunta, bueno, un poquito más técnica, ¿no? Pero Sí, está muy buena. importante Sí. porque ah, es una de las noticias que usualmente vemos mucho bueno, en los noticieros y en la televisión, que es eh, ese indicador de economía, de cómo está la tasa de desempleo, cómo está la tasa de interés. ¿Por qué esa pregunta es muy importante? Porque nos afecta a todos. Te afecta a ti si estás buscando trabajo o si tienes trabajo y te afecta si estás pensando en invertir, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación? La relación es un poquito complicada, mucha gente no le gusta, pero hay una relación entre cómo están subiendo o bajando las tasas y cómo afecta eso al desempleo. Cuando las tasas de intereses cuando las tasas de intereses suben, tiene un impacto en la economía que la desacelera y eso pues lógicamente tiene un impacto en la tasa de desempleo que la incrementa. Entonces las tasas de intereses van para arriba, el desempleo se dispara, la gente pierde su trabajo, ¿verdad? Por eso cuando el RBA, cuando el Banco Central de Australia hace unos 2, 3 años empezó a subir las tasas de intereses, mucha gente pues lógicamente sintió el golpe, sintió como quien dice sintió eso porque perdieron el trabajo o no le estaban pagando lo que de pronto le pagaban anteriormente. Y lógicamente, pues la relación se invierte también cuando las tasas de intereses van bajando, que es lo que está pasando ahora después de todo,
cuando las tasas de interés van bajando, el desempleo tiende a bajar también porque la economía se reactiva, las empresas empiezan a prestar más dinero para hacer más inversiones y eso tiene un impacto positivo en el desempleo que baja. En estos momentos, para Michael, los que nos están para escuchando, aclarar, sí, para dale. aclarar un punto ahí, o sea, tú lo mencionaste, pero para aclarar, porque de pronto las personas no entienden por qué cuando las tasas de interés se reducen, la economía se activa. Es por el punto que tú mencionaste ahí. ¿Por qué? Porque las compañías pueden prestar dinero a una tasa de interés menor, entonces son capaces de asumir una deuda mayor, un riesgo mayor, ¿verdad? Quería Así que es. Y no ese solo las punto que lo compañías, mencionaste, también las pero personas. También las personas, claro, sí. correcto. Correcto. No Que solo es las una de las razones compañías. por las cuales, que es una de las razones por las que en este momento mucha gente está a la espera de qué va a pasar con el mercado de finca raíz acá en Australia, ¿no? Mucha gente está esperando que el mercado vuelva a Exacto, subir de manera muy fuerte. exacto. Porque Eh, digamos, las tasas de interés se van subiendo, bajando, y si tú tienes una tarjeta de crédito, ese interés que tú pagas sube o baja también. Entonces, cuando nosotros bajamos correcto. las tasas de intereses, tú puedes prestar más también como persona, puedes prestar más, puedes salir a comprar un carro, puedes salir a comprar una casa, ¿verdad? Y eso reactiva nuevamente lo que hablamos, las tasas de intereses bajando, reactiva la economía porque la demanda sube y el desempleo tiende a bajar. Lo que quería decir ya como para terminar era qué está pasando en estos momentos. En estos momentos en Australia está en una situación que yo pienso que es muy buena. ¿Por qué? Porque el desempleo está muy bajo. En estos momentos el desempleo está relativamente bajo comparado con lo histórico. Está 4.1. Históricamente en Australia se maneja más o menos en el 5 hasta el 6% de anual. En estos momentos está en el 4.1. El RBA ya empezó a bajar la tasa de intereses. ¿Qué va a pasar? No va a haber gente para trabajar, no va a haber, o sea, no va a haber gente para tomar esos trabajos que se van a crear, esos puestos que se van a crear. Entonces, ¿qué pasa? Los salarios empiezan a subir. Entonces, estamos en una situación muy interesante donde creo que todos los que estén, bueno, que estén en Australia o que estén buscando trabajo o que tengan trabajo y quieran que les paguen más, deben tomar en el próximo año o dos, se van a crear muchas oportunidades sí, para todas esas personas. Em, Ok, bueno, Correcto. vámonos a hacer un recorderis, digámoslo así, de ETFs y acciones. Si así podemos explicar en términos más simples estos conceptos. Bueno, si quieren, yo les doy ahí una definición como bien básica. Hagámoslo estructurado. Entonces, empecemos con qué es una acción. Una acción, o empecemos por algo más pequeño. Imaginémonos una empresa, ¿verdad? Una empresa se viene a dividir, digámoslo, en 100 partes, que cada parte de esa vendría siendo una acción, ¿verdad? Esas acciones van y son listadas en una bolsa de valores, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Australia. Aplicaciones como la de Comsec, como la de Superhero, nos permiten a personas como ustedes o como yo ir a comprar y vender acciones de esa empresa, ¿verdad? Fácil hasta ahí. Ahora, ¿qué es un ETF? Que especialmente en ese mucha gente nos ha preguntado, oigan, no les entendí bien qué es un ETF. En los ETFs, mírenlo como acumulaciones de empresas. Eh, y esos ETFs tienen diferentes temas. Entonces, tenemos un ETF que está relacionado en energías renovables, por ejemplo. Entonces, este ETF, que es una aglomeración de empresas de nuevo, son empresas que están en el sector de energías renovables. ¿Quién elige o quién crea ese ETF? Hay empresas de inversión que están enfocadas en crear este tipo de ETFs. Ellos deciden con qué tema y con qué tipo de acciones. ¿Cómo se transa o cómo se compra y cómo se vende un ETF? Exactamente igual que una acción. Se tiene que ir a un mercado donde se pueda comprar y vender ese ETF. En este caso, ¿quién pone ese ETF en el mercado? La compañía que lo creó, pero se compra y se vende exactamente de la misma manera. ¿Genera dividendos también? Sí, genera dividendos. La mayoría generan dividendos también de acuerdo a la cantidad de acciones o bueno, de acuerdo al enfoque del ETF. Creo que es una manera bien simple de explicar qué es una acción y qué es un ETF y cómo se relacionan estas dos.
No sé si quieres Sí. agregar algo, Michael. No, excelente, estuvo bueno, buena explicación, muy Bueno, buena. entonces pasemos a la siguiente pregunta. Expliquen la importancia de la tasa de interés en los mercados y por qué mencionan tanto la tasa de interés. Creo que, creo que ya, Buenísima bueno, esa hablamos un pregunta. poquito de esa relación, ¿no?, entre de la tasa de interés y el desempleo, pero también la tasa de Correcto. interés afecta a los mercados porque le da una oportunidad a las empresas, o sea, reactiva la economía, ¿verdad? Tener tasas de intereses bajas reactiva la economía en general. ¿Y qué pasa usualmente cuando la economía se reactiva? Los mercados, la mayoría de los mercados les va bien, ¿verdad? Creo que el único mercado que a veces no se sabe cómo le va a ir, y puedo explicar un poquito de eso, es el mercado de las tasas de cambio, pero las acciones, por ejemplo, tienden a subir. ¿Por qué? Porque las empresas están vendiendo más, las tasas de interés se van para abajo, la gente está consumiendo más, las empresas empiezan a gastar más dinero, empiezan a ganar más dinero también las empresas, ¿verdad? Entonces eso hace que las acciones suban, 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 suban. Eh, el gobierno, cuando las tasas de interés van para abajo, el gobierno tiene una capacidad de endeudarse un poco más alta, prestan más dinero nuevamente y empiezan a utilizar ese dinero para construir carreteras, construir edificios, ¿verdad? Y eso reactiva la economía y hace Un- bueno, que hace que las empresas les vaya mejor porque les venden más servicios a los gobiernos también. Entonces, por eso las tasas de interés son tan, tan, tan importantes. Y como explico un poquitico, como hablé un poquitico ahorita, el único que de pronto no se sabe un poquito esa relación es con la tasa de cambio, porque a veces cuando las tasas de intereses bajan, eso tiende a hacer que la moneda local caiga un poquito de valor. em, pero ya es un poquito más complicado explicar el porqué de eso. Pero, Exacto. pero la mayoría de los otros productos pues les va muy, muy, muy bien cuando las tasas de interés se van cayendo. Me gustaría dar un ejemplo más de, porque siento con los comentarios que hemos tenido que a veces la gente no entiende muy bien esa relación de la tasa de interés y por qué se reactiva la economía también. Em, básicamente, y yo lo voy a explicar desde el punto de vista de propiedad. Imaginen que ustedes quieren ir a comprar una propiedad, ¿verdad? Y la propiedad vale, no sé, $500.000. Ustedes van y le dicen al banco, miren, este es el tipo de propiedad que quiero comprar, vale $500.000 y esto es lo que yo gano. Como las tasas de interés están altas, el banco les tiene que hacer un estudio a ustedes con base en lo que estén las tasas de interés, más un buffer o un colchón que ellos ponen, ¿cierto? Ahora, cuando las tasas de interés bajan, ¿qué quiere decir? Que esa evaluación, ese nivel de análisis que el banco, no el nivel de análisis, el buffer, o se me olvidó la palabra que quería usar. Bueno, básicamente cuando ustedes van al banco y las tasas de interés están más bajas, el banco tiene más flexibilidad para prestarles a ustedes más dinero. Entonces, al haber más gente que puede prestar más dinero, pueden ir al mercado y pueden comprar propiedades. Eso se transpola en absolutamente todas las industrias. Vean ustedes como personas porque adquieren más servicios o bienes, o vean ustedes como empresas porque pueden adquirir más deuda para generar más trabajos, para manufacturar más, para crear más servicios. De pronto, otro ejemplo para que quede idealmente 100% clara esa parte. Sí, no, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ok, Pili, siguiente pregunta. ¿Por qué me recomiendan organizar mis finanzas primero si podría empezar a obtener algunos rendimientos de inmediato? miren, esa pregunta, yo voy a responderla desde mi perspectiva, que considero que con base en mi experiencia y en el autoconocimiento que he venido generando, creería que se debería abordar siempre así. Lo voy a abordar desde dos puntos y el primero es desde la parte psicológica. Desde la parte psicológica, cuando ustedes están invirtiendo pero tienen deuda, su cabeza está enfocada entre deuda y entre inversión. Eso quiere decir que no están enfocados en ninguna de las dos cosas. Y si ustedes están apenas empezando a invertir, no es una buena receta. Ahora, desde el punto de vista financiero, cuando ustedes tienen deuda y quieren invertir al mismo tiempo,
tendrían que ustedes entrar a mirar si el retorno que voy a generar yo es más alto del nivel de deuda que tengo yo. Y de nuevo, para alguien que está empezando, eso puede ser un poco como un poco demasiado. Entonces, esa es la razón por la que es mejor entrar a invertir cuando ya tenga todas mis deudas resueltas. Y bueno, y una razón más es, uno nunca sabe, puede pasar algo relacionado como lo que pasó con COVID, relacionado a que pueda que pierdan el trabajo. Y cuando pasa eso, pues si tienen deudas y si están invirtiendo y si en ese momento el mercado está caído y tienen deudas, pues van a quedar muy ajustados de dinero o van a tener problemas de potencialmente perder dinero. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, chicos, creería que para Pele. concluir, vámonos con la última pregunta. Se- Seguramente haremos más de estos episodios con muchas más preguntas, pero concluyamos con, ¿por qué creen que es importante hablar de invertir? ¿Por qué es importante hablar de invertir? Bueno, porque si no, es la única forma, tener un ingreso pasivo, ¿verdad? Tener un ingreso que tú no tengas que estar trabajando. En mi opinión, te permite, te da más flexibilidad con tu tiempo, te permite de pronto jubilarte más temprano, te da esa libertad financiera que muchos hablan, ¿no? Y esa es la ventaja. Imagínate tú teniendo un ingreso en tu trabajo de $4,000, pero tienes tus inversiones que te dan $2,000, ¿verdad? Mensuales. Ya ahí tienes un ingreso pasivo que no lo estás trabajando, que te está entrando todos los meses y que te va a permitir crecer financieramente mucho más rápido y tener esa libertad de poder de pronto, ¿verdad? Jubilarte, salir a pasear, salir a viajar, disfrutar la vida. Esa, esa parte psicológica que tú acabas de mencionar es súper importante. Y al final del día nosotros nos movemos con base en emociones como seres humanos, ¿no? Entonces, al tener esa parte psicológica de tengo un ingreso extra, ayuda muchísimo en esa calidad de vida que mucha gente habla. Otra razón por la que yo digo que es importante, clave invertir, es porque las estadísticas nos dicen que la mayoría, el promedio, hablemos en Australia, pero eso se extrapola en cualquier otro país del mundo. El promedio de la persona que viene trabajando durante sus 30, 40 años en el momento de retiro, ese nivel de ingreso cuando entran en la fase de pensión cae muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues el gobierno no tiene la capacidad para ir supliendo la cantidad de gente que se va sumando a esos nuevos pensionados que siguen saliendo. Entonces, a raíz de eso, si no invertimos, desde idealmente, de entre más jóvenes mejor, muy probablemente cuando lleguemos a la edad de retiro vamos a tener que reducir o limitar la calidad de vida que veníamos trayendo, ¿verdad? Entonces es un factor también pensando en el largo plazo, además de las razones que ya dio Michael. Y además que es interesante también porque se está aprendiendo de algo nuevo, se está aprendiendo de nuevos mercados, constantemente está leyendo lo que está ocurriendo, se vuelve uno una persona más interesante también. Ahora hablamos del tema de dating de manera jocosa, de pronto tiene un tema más para hablar con esos dates que van a tener. Así que, ¿cómo no vamos a hablar del tema de invertir, verdad? Pues sí, excelente, y a eso vinimos y por eso surgió todo este cuento de Hola Finance. Gracias a todos siempre por escucharnos. Recuerden que esto no es una asesoría financiera, simplemente son nuestras experiencias y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, que nos sigan en las redes. Instagram se está moviendo mucho. Tenemos WhatsApp y tenemos nuestro podcast, ¿no? Ahora tenemos podcast en Apple, Spotify y YouTube. Correcto, muchachos, recomiéndenos, compártanos, denle like. Si ustedes son amigos de nosotros, si no le han dado like a la página de Instagram de Hola Finance, vayan y háganlo inmediatamente. Y bueno, hasta el próximo episodio, muchachos. Buen día, noche, donde se encuentren.